muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy es un día muy especial porque recibimos de nuevo a Jesús Soto de Paula, que es un placer volver a tenerle aquí, y sobre todo es un placer que haya tenido la deferencia de querer venir a presentar su último libro en nuestra peña, en Álvaro Charro. Jesús casi no necesita presentación, porque como todos ustedes sabrán, representa una estirpe de toreros, trae el arte en el código genético. Él empezó a escribir sobre toros y sentimientos y después sobre toros y filosofía, y dicen de él que escribe como sus toreros torean. Sus libros cautivan a quienes gustan de leer sobre el arte, sea cual sea el arte. Y hoy nos viene a presentar su cuarto libro, su quinto libro. No hay quinto malo, efectivamente. Revoluciones y revelaciones toreras, un libro que llevo muy poquitos meses en la calle, y yo no sé si es una culminación a la evolución de su literatura, cada vez más poética, más filosófica y más conceptual, pero mejor que nos lo explique él directamente. Bueno. Y un aplauso y un saludo, claro. Gracias. Saca el micro casi. Mejor. Igual está más cómodo con él. Yo creo que sí. ¿Mejor en la mano? ¿En la mano? Mejor. Yo sí. Es que igual le resulta más cómodo. Sí, exacto. Sí. ¿Se escucha más o menos? Vale. Bueno, buenas tardes, gracias Patricia por tu palabra amable. Fíjense, este ya es mi quinto libro, se llama Revoluciones y Revelaciones Toreras. A mí me hacía mucha ilusión presentarlo aquí, porque recuerdo mi última presentación, que fue, si no me equivoco, hace 2 años, de torerías y diabluras, y cuando me llamó mi querido amigo Ignacio para que lo presentara en Álvaro Charro, pues no lo dudé, y la ocasión y no lo dudé. Es ciertamente la primera presentación que hago de este libro, que ha salido pues hace tan solo 2 semanas. Verán ustedes, cuando uno muchas veces se pregunta por qué escribir, y en el mundo de hoy, con la que está cayendo, escribir de toros, yo creo que sencillamente la respuesta la encuentro en que uno no puede huir de lo que uno es. Y por supuesto no puede dejar de ser lo que simplemente es, lo que solo es. El escritor, para bueno o para malo, escribe no solo cuando está delante de un papel, sino cuando, por ejemplo, estaba esta tarde viendo la plaza de aquí de Salamanca, que no tiene el gusto de conocerla, me ha emocionado pisar esa tierra en Albero tan particular. Y escribe cuando das un paseo por la playa, por algún lugar bonito. Con lo cual, la única explicación que le doy es un sentimiento y una necesidad espiritual de crear y de recrearte tú en ello. Todo esto me ocurre cuando en mi primer impulso por escribir este libro, miren ustedes, fue hablar de los revolucionarios del toreo. Como todos ustedes sabrán, Belmonte, Chicuelo, Manolete, el Cordobés y Ojeda. También me interesaba mucho hablar del toro mexicano, que yo no había tocado en mis libros prácticamente, y aquí pues tengo el gusto de profundizar un poco en ese toreo mexicano, sobre todo en toreros como el Calcero y Silverio Pérez, que a mi forma de ver pues son los toreros que con más profundidad han toreado de allí y de allá para acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno es dueño de dónde empieza, pero no de dónde acaba. Ante lo cual, al final del libro termino hablando con mi creencia natural, que es hablar de los toreros de arte, que lo que a mí me supone pues una revelación. Y ahora le he escrito aquí unas cosillas para hablar de ello, que seguro que me van a entender bastante mejor. Me di cuenta al mirar este libro
que esta reunión de palabras ahora visibles nacieron de lo invisible de mi ser, pero una invisibilidad que ya era visible en mí, que ya era un antes de ser. Visible la palabra, invisible la poesía. Por eso no vemos lo que sentimos, pero sí sentimos lo que vemos con los ojos del alma. Mucho encierra este libro de ese duendístico laberinto de lo visible y lo invisible. En lo visible la revolución, en lo invisible la revelación, como en lo visible la voz y en lo invisible el eco. Y es que el toreo, como todas las artes, se ha movido y manifestado siempre entre estas dos vertientes. Por ello, en el cante flamenco, don Antonio Chacón, voz cristalina en lo visible, iba a buscar al majareta, como cariñosamente le llamaban a Manuel Torre. Y no para buscar a lo visible de su voz, sino para escuchar esos espejos rotos de lo invisible de su eco. Escuchar lo invisible, sí, pero de una manera callada, incierta, pues en la incertidumbre vive la savia del saber esperar, como es la palabra escrita hoy aquí hablada. Y es que, pobre de mí, si necesitara gritar a mi palabra, miren ustedes, pues eso significaría que ésta carece de elevación. Por ello, procuraré que todo lo que les narre se escuche silenciosamente, que es como había que escuchar al duendístico Manuel Torre, aquel tronco negro del faraón, como le dijera a Federico García Lorca. A cada pase que pegaba se me caía una lágrima, decía Rafael el Gallo. Durante el periodo en el que he escrito este libro he experimentado diferentes estados: frustración, alegría, gozo y hasta desesperación por algún que otro infierno. Por esas callejuelas he escrito, a veces con tinta, algunas con sangre e incluso con lágrimas, quizás estas acordándome de aquellas que se adaptaban al gallo toreando. Pues más allá o más acá del arte y del oficio del literato, lo cual se precisa conocer, uno aspira a olvidarse de oficiar, para a través del olvido encontrar ese abandono, ese desmayo y ese destén que otorga el olvidarse para acordarse. ¿Y acordarse de qué? Pues de ese primer impulso, ese primer instinto de la inocencia. Se dice, quienes lo conocieron, que Rafael el Gallo tenía mucho de niño grande. Sabrán ustedes que Rafael el Gallo pues estuvo casado con la gran pastora del Imperio. Matrimonio, digamos que fallido, pues solo duró un año. Bueno, dicen por los celos de Rafael, lo dejamos ahí. Y lo cierto es que cuando las tardes en las que las cosas no soplaban, las tardes que las cosas pues no caían, el gallo, cuando volvía al callejón, decía: es que me miraba con los ojos de pastor. Están esas otras anécdotas del gallo en las que el público, igualmente en esas tardes de bronca, decía: a la cárcel con el gallo, a la cárcel con el gallo, decía Rafael Musitaba, decía: a la cárcel que más quisiera yo, con el que me quede dentro todavía. Bueno, del gallo sabrán ustedes que hay cantidad de anécdotas geniales. Sobre esa genial relación del gallo con su espantar, les escribo: la voz va, el eco vuelve, como vuelva el gallo su espantar, requiem desduendado que sin quererlo a su duende envuelve. Fíjense que los grandes toreros de la época, el Guerra, Joselito, Belmonte, coinciden en afirmar que a pesar de su enorme irregularidad, las faenas más geniales se las dieron a Rafael el Gallo. Y digo yo que no lo dirían porque ellos no la pudieran igualar o incluso mejorar, no, sino porque el gallo poseía al torear esa inocencia alada y etérea, ese soplo del alma, de cuando un niño fantaseaba con crear delante de un toro. De las dos intuiciones que todo creador posee, el pensamiento y el sentimiento, solo la primera acude a la llamada. La otra, aunque la llames, solo baja cuando le viene en gana y a desgana. Escribí en su día que Joselito era un niño que toreaba como un hombre, mientras que Belmonte era un hombre que toreaba con la fantasía de un niño. Lo de José adivinado y escuchado, lo de Juan por adivinar y escuchar,
visible lo de José e invisible lo de Juan. Digo yo, que el mérito de Belmonte fue torear olvidándose del cuerpo, más a sabiendas de que el cuerpo no se olvidaba de Belmonte. José toreaba con gallardo olvido, Juan con alicaído recuerdo. Ni uno ni otro sabían que el olvido jugaría a recordar lo que el recuerdo a olvidar. Gallito ocultaba la tragedia con luminosa alegría. Belmonte, en cambio, la mostraba la tragedia con barroco patetismo, diabluras de la vida. El que la ocultaba la encontró demasiado pronto en Talavera, y el que la mostraba la hubo de buscar ya tarde en la soledad del atardecer de Gómez Cardeña, cansado de sortear los quiebros de la vida y dejando que ésta le embistiera vespertinamente como un pitón penetra en la medalla de plata en el pecho. Y hablando de lo visible y lo invisible, bueno, sería bonito recordar, hablando de Belmonte, fíjense ustedes que, o sabrán, supongo, que Rafael de Paula iba a tentar mucho ahí a lo de Juan Belmonte. La primera vez, que creo que es bonito recordarlo, que se vieron fue en un entierro en Utrera, y ahí estaba Don Juan. Don Juan no solía ir a los entierros, de hecho dice una frase, dice, yo no voy a ir ni a mi entierro. Fíjense ustedes, ¿no? Lo cierto es que ahí estaba Don Juan, toda la chavalería, los chavales de Belmonte. Y ahí estaba el joven Rafael, por supuesto sin acercarse, muchísimo menos, con esa timidez encerrado, pero mirándolo, ¿no? Cuando ya salieron por las calles, por casualidad, estaba Rafael andando más adelante y Don Juan iba detrás, con un amigo. Y fíjense ustedes la coherencia de ese hombre, que dice, ese muchacho que es bailador, por los andares. La persona que iba a su lado, su amigo, le dijo, no, Don Juan, ese hijo del cochero de Paula, el cochero de Jerez, era más o menos conocido, ¿no? Y lo lleva Bernardo Muñoz, calicerito de Málaga. Pues dile que venga ahí al campo que le quiero echar una vaca. Y a partir de ese día, pues Don Juan mandaba a su chofer al barrio de Santiago de Jerez a recoger al joven Rafael, que le había debutado y era novillero, para ver cómo toreaba aquel que parecía un bailador andando. Se cuenta tú. Allí también ocurrió, en Gómez Cardeña, fue lo que se puede decir el bautismo de su nombre. Hasta entonces, las primeras noviadas, ya había toreado algunas noviadas, era Rafael Soto Jerezano. Incluso en algún cartel, Rafael Soto Paulita. Aquello no sonaba de luego. ¿Qué pasaba? En una reunión, fíjense ustedes quién estaba en la reunión, Don Juan Belmonte, Conchita Cintrón, Don José María Cosío, Bernardo Muñoz y el joven neófito Rafael, hablando de eso del nombre que no pegaba ni con cola. Y dice Don José María Cosío, ¿su padre cómo se llama? Le dice Bernardo, porque Rafael no hablaba, estaba muy... Su padre se llama Francisco de Paula. Contesta Don José María, bueno, pues ¿por qué no llamarle a quien torea como un arcángel con nombre de santo? Llamémosle Rafael de Paula. Así se quedó, Don Juan asintió y dijo, vale. Y la primera novilla que toreé en Jerez, de mi ganadería, efectivamente, así fue. Y no perdamos esa inocencia donde nace y muere, muere y nace. El sentimiento que desea tocar su alma para ser alma sentida. Creadme que el duende es quien elige al hombre y no el hombre al duende. Como no elige uno a su vino favorito, sino que es el vino quien nos elige. Decía Tiziano que el atardecer es la hora de la pintura. Fíjense pues que ni siquiera el pintor elige al atardecer para pintar, sino que es el atardecer con su luz quien se deja pintar por Tiziano. No quisiera dejar esta ocasión, me recuerda una anécdota, porque en este libro que verán ustedes, Revelaciones y Revoluciones, tengo el gusto de haber invitado a un pintor que es amigo y al que admiro muchísimo, que se llama Diego Ramos, pintor colombiano, supongo que algunos lo conocerán, y que ha tenido la gentileza de participar y hacer este pasillo conmigo. Me dijo un día, Diego, que le pregunté en Sevilla, bueno, Diego, tú pintas todas las tardes, y me dijo precisamente, hablando de esto, me dijo, pinto cuando el tiempo me deja, dice, porque la tarde que está nublada, los colores cambian,
en la paleta, ¿no? Fíjense ustedes la sensibilidad que hay que tener para eso. Hablando de esto, ¿por qué son ustedes de unos toreros y no de otros? Yo en mi caso les diré que me hice de mis toreros por puro instinto de rebeldía, por negación y hastío ante la realidad imperante. Una realidad irreal, ilusa, estéril y vacía. Por eso y no por lo otro me hice de mis toreros, para encontrar la realidad real, que por sabia es callada. La realidad que es la única que no teme al pecado, pues es tentación y goce de carne y de espíritu. Me hice de mis toreros por exilio del alma, por salvaguardarla en su abandonado abandono de luminosa oscuridad, y para esperar bajo el árbol negro del duende y así tocar con mis dedos la savia sus heridas. No elige una al duende. El duende está o no está en esas callejuelas últimas y finales del subconsciente. Por eso, todo lo que les escribo en este libro está por entre los rincones, buscando esos sonidos negros. Así, buscando y encontrando, a veces me he encontrado hasta perdido y me he sentido como un loco, quizás como aquel Diógenes el cínico, el cual salía en plena luz del día con un candil por las calles buscando a un hombre honesto. No estaba loco Diógenes, no. Como tampoco lo estaba Nietzsche, aunque se volvió loco con el tiempo, al declarar que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Les escribo en este libro sobre ese romance tormentoso del arte y la locura, trance sublime este, finísima capa de genialidad, donde el genio abraza su locura por momentos para volver locos a los cuerdos y cuerdos a los locos. Y es que he visto a genios hacer locuras, pero jamás he visto a un loco hacer genialidades. Con esa misma honestidad les hablo de Chicuelo, el cual defino como una revolución callada. Esa revolución callada supieron ver y oír ya antes en México, años antes de su famosa faena al toro corchadito en Madrid en 1928. Quizás esa revolución de templada ligazón se debiera a que Chicuelo aprendió a torear templadamente al templado toro mexicano, y así con sus muñecas templar al más destemplado toro español. Así, la maravilla de Chicuelo, al ser maravillosamente callada, nos sigue maravillando calladamente. ¿Quién supo fijarse en ese ángel torero? El propio Manolete. Viajé a las sombras en busca de luz, y como no hallé luz allá, volví a la luz donde sí encontré sombras. ¿Cuánto de esa luz y de esas sombras hay en esas pinturas del Greco? ¿Sería el Greco quien buscara a Manolete en sus lienzos? ¿O fue antes Manolete quien nos mostrara al Greco en su toreo ya mucho después? Manolete, junco y desvelo, derecho como una vela, no apagada, sino tenuemente encendida, firme, heroica, una única luz en la soledad del redondel, luz con sombra que graciosamente baña de sangre de cera el amarillo albero, caballero triste, Quijote errante de por siempre trágica andadura, helado, ungido en sí, errado por los hierros de la fragua de los elegidos, muerte herradura en la silueta de su rostro, amo y señor de los crisoles donde pisó, rostro de fino largo, qué larga majestad en su planta, qué sinfonía de sonora tragedia en el embroque último, final, valor callado y canto estremecido, flor truncada en su abril prometido. Yo, todo lo que sé de Manolete, se lo debo así a mi abuelo Bernardo, al que no tuve el gusto de conocer por la edad. Pero eso me lo han trasladado mis padres, tanto mi padre como mi madre, como seres queridos. El amor que le tenía mi abuelo Bernardo a Manolete. Bernardo, miren ustedes, fue banderillero de Manolete, iba de cuarto, muchas veces para darle la puntilla. Y Bernardo tenía tal pasión por Manolete que lloraba. Cada vez que hablaba de Manolete, a Bernardo se le saltaban las lágrimas. Lloraba de la emoción. Tenía una confianza muy grande
Pues Bernardo, miren ustedes, había anécdotas muy graciosas. Bernardo era un hombre con una gracia natural, no gracioso, que es diferente, sino una gracia natural, una persona con gracia, que es diferente. Se enteraba, se orientaba y notoreaba a Manolete, mismo toreaba Granada, llamaba a la cuadrilla, claro, se orientaba, y ahí aparecía Bernardo en el hotel, que había metido su traje gastado viejo en una maleta, llamaba a la puerta, abría, bueno, estaba Manolete con un pijama puesto, por supuesto, en la cama. Bernardo, ¿tu casa es aquí? ¿Qué voy a hacer? Pues, torear. O sea, dense cuenta que sin llamarlo iba Bernardo, o sea, hasta tal punto la confianza. Y a Manolete, pues se reía con Bernardo, que dice que me contaban conocidos que se le veía hasta la última muela de la risa que le entraba con Bernardo, con esas cosas de Bernardo. En otra ocasión fue Bernardo a Madrid, que había quedado en casa de Manolete. Yo no sé si ese piso, en un piso que él vivía con Lupe Sino, yo no sé si era alquilado, bueno, o era suyo, no sé. Pero lo cierto es que era un séptimo y no había ascensor. Sabrán ustedes que para los allegados de Manolete, Lupe Sino no estaba muy bien vista, lo dejamos ahí. Y le llamaban la nena, con esa guasilla nuestra, la nena. Lo cierto es que Bernardo sube la escalera para arriba, llega a la séptima planta, imagínense ustedes, con la gota de sudor por aquí, y dice: no va a ser buena la nena si vive en las puertas del cielo. Todo esto porque Manolete decía muchas veces: es que Lupe es muy buena, Lupe es muy buena. Decía él. Fíjense que incluso Bernardo tuvo el triste honor, trágico honor, de pegarle la puntilla al dedo. Fue Bernardo quien le pegó la puntilla al dedo y quien le cortó las orejas y el rabo que le pidieron. No le cortó la pata, por lo visto, porque palabra suya, que luego se pusieron en el ruedo en una revista. Lo cierto es que le cortó las orejas y el rabo, fue para adentro, se encuentra la raza de ese torero que estaba en ese momento en la camilla con ese cornalón, y le pregunta a Bernardo cuando entra: Bernardo, me han dado algo, me han dado la oreja. Bernardo le dijo: sí, Manolo, te han dado las orejas y el rabo. Dice: me tuve que salir para afuera porque me puse a llorar, porque se dio cuenta que la cornada era muy corta. Yo, bajo al menos mi opinión, a Manolete le pasó lo que le pasó en Linares, porque fue fiel a su concepto, porque entró derecho como una vela, porque no quiso mentir, porque podía haberse aliviado, pero no era ese su concepto. A todo esto les digo: Manolo, a este toro, para entrarle a matar, búscale los bajos, le dice una tarde Pepe Luis Vázquez a Manolete, y le responde Manolete: los bajos, José, si yo no sé buscarle los bajos a los toros. Le responde Manolete a Pepe Luis Vázquez, como aquel que ni sabe ni puede huir de la fidelidad de su instinto. Pero déjeme decirle que ni Manolete rivalizó con Pepe Luis, ni menos aún Pepe Luis con Manolete. Les he hablado de visibilidad, de invisibilidad y de inocencia. Pepe Luis Vázquez, en 1951, en Valladolid, hace tal faena rancido de sí mismo con la muleta que al matar al toro y volver a las tablas no recuerda lo que ha ocurrido. Él mismo rememora aquella hazaña como quizás la cumbre de su carrera, precisamente porque fue tal la elevación de su alma sobre el olvido de su cuerpo que no recuerda lo que ocurrió. Quizá, pienso yo, Pepe Luis en aquellos muletazos volvió a ser aquel niño que en el matadero donde trabajaba su padre se ponía con el babi frente a la res y volvía a sentir aquel escalofrío de la primera vez, con aquella gracia y ángel de quien se olvida del pensar para sentir y ya solo se acuerda del sentir para no pensar, o más allá, para sentir despensadamente. Hace poco leí que Pepe Luis, en su última etapa, sabrán ustedes que perdió la vista con una
cogida que tuvo en el ojo en Santander, aunque bueno, la perdió al cabo de mucho tiempo, le dice a un amigo: ya solo veo por dentro. Ya solo veo por dentro. A mí esa declaración me emociona. Pues, más allá... Pues más allá de las desgracias y los avatares de esta vida, Pepe Luis, como los toreros de arte, toreaba mirándose por dentro, allí donde el pensamiento se transmuta en sentimiento. A su vez, y en contra de ese despensar, existe ese pensar para sentir, como nos mostraba Domingo Ortega, al que defino como revelador único de su solísima revelación andada y pensada. Y es que más allá del torear, Domingo Ortega, lo que prevalece es el lidiar, a menudo olvidándose de torear. Nadie ha hablado ni explicado el torero como Domingo Ortega, filósofo de la torería, en lo que parecía un meterse y salirse de los cuellos del toro para dialogar entre sus pitones con esa andadura templada y dominante del sabor y del saber. Esa sobriedad castellana del pensar sobre el sentir alcanza belleza y cenit en aquella muleta de Santiago Martín el Viti, cuando ligaba aquel natural con el de pecho, culmen del clasicismo, piedra, punzón y pulso de la arquitectura más solemne. Cada vez que Santiago Martín abría la pañosa con su zurda al aire, dejaba oír a la piedra salmantina, la cual se levantaba lenta y majestuosa para ser catedral y templo en ese natural ligado con el de pecho, que es orgulloso desahogo. Parecía a su vez todo el frío escalofrío que encierra una piedra arenosa. Esa arena que se deja desquebrajar por entre las yemas de los dedos para ser canto de seriedad serena. Supo el Viti darle voz y temblor a ese secreto de la piedra que callada espera. Les traigo esos dos nombres, los de Ortega y los del Viti, como fidedignos ejemplos para explicar más que del decir, pues luego están esos otros que nos dicen más para no explicar, quizás, por eso creo, porque en ese decir no cabe explicación más allá de lo inexplicable. Miren, a todo eso, me estoy acordando, yo de chaval, de chiquillo, bueno, quería ser torero, con 14, 15, 16 añillos, yo y mi hermano Leonardo íbamos mucho al campo a torear con mi padre. Mi padre, miren ustedes, se ponía terriblemente nervioso con nosotros, nos pegaba unos chillillos que llegaba a que se enteraba hasta el portero del pueblo del frente. Claro, ¿qué pasaba? Que nosotros quedamos atacados. Y yo, en mi caso, tenía más miedo a los gritos de mi padre que a la vaca, ya al utrero, ya me daba igual los gritos que me pegaban. Era una tarde en los Niños del Cubillo, que solíamos ir bastante. Y allí estaba esa tarde que tentaba también con Rafael Damaso González, para descansar. Y fíjense que estaba yo delante de la vaca, yo no lo veía claro, mi padre pegándome gritos por todos lados. Y yo, sí, así no, bueno. Y dice el maestro Damaso, con mucho respeto a Rafael: ¿me permite usted que yo le diga unas cuantas cosas al chaval? Es que está nervioso. Sí, paso. Adelante. Miren ustedes, yo solo escuchar la voz de Damaso González me tranquilicé. Me entró una relajación en el corazón y del pensamiento, porque delante de la vaca no solo es sentir, es pensar. El pensamiento es básico, es lo primero, el pensamiento. Luego viene el sentir, que llega o no llega. Jesús, ponte así, ponte más para adelante. Dale 2 pasitos más. Echa la muleta adelante. Miren ustedes, yo no sé cómo lo hice, pero le pegué 14 o 15, probablemente nunca volví a pegárselo. Porque yo entendí todo lo que me estaba diciendo Damaso. Y él me lo decía de ningún lado, muy tranquilo, y me decía cuando terminé: ¿a qué te ha gustado? ¿A qué te ha gustado? Yo sí, y le di un abrazo muy cariñoso al maestro.
Bueno, esto viene un poco con lo de explicar y lo inexplicable. Ese mismo halo de lo inexplicable lo he sentido escribiendo este libro cuando, como Dante y Virgilio, caminando con la inocencia, me he topado sin quererlo con los 7 pecados capitales. Y les digo bien ese sin quererlo, pues el arte, aquel que trasciende, no se para jamás a contemplar si es moral o inmoral crear su obra. El arte se sublima a sí mismo y se eleva o se profundiza por encima y por debajo de toda ley, con su solísimo y despreocupado abandono. Por ello, aquí encontrarán un diablesco paralelismo entre ciertos toreros y ciertos pecados, pero no como un despropósito, sino como el más genial de los propósitos, pues el arte es un pecado que se olvida de pecar. Por ello, el torero que más pecados tiene, mejor torero es. Pues solo aquellos que se consumen en los fuegos del pecado saben elevarse, con su ángel o su demonio, a lo más divino de los altares del cielo. Así, hay toreros de sol y toreros de luna, y toreros que no tienen ni luna ni sol, que carecen de astros que les escuchen, privados de ensoñación. Los castellanos, los de sol; los gitanos, los de luna; los de sol, de ciencia y esencia; los de luna, de sentencia y ausencia, ambos fieles al influjo caprichoso de la providencia. Visibles los primeros, invisibles los segundos, como el aire que sin ver se siente y se resiente entre occidente y oriente, que dan escalofríos del tronco negro en su simiente. Fíjense que de los toreros de arte de la historia, el Gallo, Cagancho, Chicuelo, Vázquez, Romero, Paula, ninguno ha sido un torero catalogado, y con razón, de revolucionario. Sin embargo, les diré que para aquellos que tienen ojos y oídos para el alma, no ha habido mayor revolución que la de sus revelaciones mismas. Y es que las revoluciones eran sombras de sus revelaciones. ¿Qué mayor revolución que la de descubrirnos en nuestros adentros el sentido del sinsentido? La música que callada espera ser escuchada en esos últimos cuartos de nuestro espíritu que desconocíamos poseer. Allí o allá, donde el sentimiento es tal que, como una seguidilla de Fernando Terremoto con la guitarra de Manuel Morao, se escucha en la madrugada el llanto de una mujer o el grito de una puñalada en las costillas bajo la luna. Quizás el pecado de muchos ha sido no verlo o no quererlo ver, como no oírlo o no quererlo oír. Claro que para eso se precisan ojos y oídos, como quien sabe ver y oír, y no solo escuchar a la música de Beethoven, o escuchar y no solo ver a la pintura de Caravaggio. Y es que en el arte nadie manda, pero sí que lo manda alguien. En el arte gitano todo es luna, como todo es noche. Todo es, en definitiva, una lunática tragedia del goce. ¿Cuántas lunas encerraba aquella Verónica de Joaquín Rodríguez Cagancho? ¿Cuántos martillazos en el yunque? Cuando a compás el trianero se cruzaba en el puente con sus manos bajas y mojar con las yemas de sus dedos los misterios del oscuro fuego. Todo crear es morir en la obra, romperse en ella, pues solo el que sabe morir en su obra vivirá por siempre a partir de esta. Se muere y se rompe uno en su obra para nacer en ella, ¿sí? Como el escultor, quien para sacar la figura escondida de la piedra precisa romper con su martillo y punzón kilos de mármol sobrante. Les escribo que Rafael de Paula despierta sentidos que otros duermen. Diría que ha sido Rafael Sotomoreno el primer torero en torear desde lo invisible a lo visible, pues Rafael jamás creó en este mundo, sino a través de su mundo, los del tormento de sus broncas muchas y los de su gloria otras, quienes como la luna y el sol nos reflejan desde su universo y en silencio su luminosa y oscurísima musicalidad. ¿Cómo no pedirle a un pozo de agua
saciar la sed? ¿Cómo no pedirle al sol su cálida luz? ¿Cómo no a la luna su frío escalofrío? ¿Cómo no a Rafael, que nos hundiera en ese desmayo de una última Verónica, catarsis final, donde con sus muñecas rotas se nos asemejan al descendimiento de la cruz de Cristo muerto para escuchar el grito doloroso de su quejío? Qué desmayo de Rafael cuando se enroscaba con su capote y mureta al burel y dejaba caer su cuerpo en el embroque como una hoja seca que se cae de la rama del árbol, en lo que aparece una muerte que sin esfuerzo se nos muere flotando en el aire. Tal es el viaje astral del toro de Paula, que a menudo me he preguntado si su toreo no es vino que esperan esas botas envejecidas de madera de roble. ¿Cuántos años encierran o ayudado por alto de Rafael? ¿Cuántas décadas un trincherazo suyo en su cintura partía? ¿Cuántos siglos en esa media de frente? Como quien encierra un misterio que sabe lo que tiene, pero no como lo tiene. Que sabe que es solo suyo, pero lo es sin serlo. Que sabe, en definitiva, de lo que nadie sabe, con ese ser y sentir sintiendo los milagros que se obran sin ser ni santo ni dueño. Yo ya para terminar, me gustaría relatarles una tarde que yo creo que resume muy bien el toreo de Rafael de Paula. Decía Martin Heidegger que todo grande está en medio de la tempestad. Miren ustedes, por suerte o por desgracia, los gitanos sabemos mucho de ese crear a través de la tempestad. Y en las plazas, sabrán ustedes, los públicos llegan a ser terriblemente crueles. Eso lo hemos vivido todos, seguro. Pero claro, uno iba a la plaza y sabía lo que se podía enfrentar. Entonces, esto ocurrió en la Feria de Otoño del año 87, Feria de Madrid, la Plaza de Toros de las Ventas. Y había un señor 3 filas más para atrás. El primer toro, que era un toro de buen día, no embistió. A Rafael le pegó una voltereta incluso. No pudo ser, estuvo mal, salió la cosa mal. Y ese señor desde ahí atrás decía: ¿pero qué quieren ustedes si nos han traído a un gitano? ¿Qué es un gitano? Yo eso no solo lo escuché en la ventana, pero bueno, como les he dicho, los gitanos sabemos mucho de crear a través de la tempestad, como decía Heidegger. ¿Qué milagro ocurriría cuando al segundo toro, y ya antes a un toro norteamericano que es un toro, un quite, un toro de buen día, inolvidable? ¿Qué ocurriría cuando ese pájaro que estaba atrás, miro para atrás y estaba con las manos pegando botes diciendo: ¡vivan los gitanos! ¡Vivan los gitanos! Sobre esos milagros voy a escribí una cosa hace ya años. Nunca lo he leído en público, y a ver si soy capaz, porque me emociona un poco. Y dice así: torero que toreas con el alma, que te dejas arrastrar y te dejas ir con tu cuerpo abandonado, como río que desemboca y muere en la mar que silenciosa prende, gitano de Corinto y azabache que mece soñados lances al burel corchero. Tú llamas al toro artifino y moreno, pero te embiste la muerte de lomos de terciopelo. El alma olvida el cuerpo del diestro, la muerte se viste de toro sediento, que nace en cada lance e invite y tiembla conmovido al verlo. El pensamiento va creciendo y creciendo hasta que se pierde en el terreno y el viento. Capote de vueltas azules, que doma al hondo misterio.
encierras prisionero en ti a un milagro que levita en el tiempo. Las muñecas suplican perdón desmayado a la muerte que acomete con tenebroso desparpajo y comienzan a susurrarse y bufarse, si llevarse o dejarse al cuerpo creador de sublimes lances. El sueño se duerme en la roja muleta que enrosca con paz cantes de oscura cueva en pases de pecho que eternizan el tiempo. Se hace la muerte pensamiento que sentencia el perdón al toreo eterno. La muerte, desgarrada y desengañada, aprendió a morir por el nacer estremecido afloraba. El cuerpo confía en confiarse y el pensamiento piensa en olvidarse. El sufrir del alma se hace sufrimiento por gozar de la belleza del cuerpo, que entre tinieblas y revuelos de fuego dicen decires del decir en silencio. La fría muerte llora por dentro al descubrir que sentía el sentimiento. Naturales de frente claman al cielo y en la tierra el poeta escribe: reniego de todo aquello que soñé dormido porque hoy lo vivo despierto. Muchas gracias. Me parece que la exposición de Jesús, hoy más que a discutir, a debatir, nos mueve o nos lleva a querer revisar la obra del Greco, de Caravaggio, de Heidegger o del propio Nietzsche. Pero bueno, antes de eso no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa que queramos para el autor. Nos ha cerrado la boca. Bueno, es que hoy hemos vuelto a tener otra tertulia que hablaba del alma, del duende, que al final es lo que sostiene la belleza y el arte, que al fin y al cabo es la propia tauromaquia. Así que si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría acabar con la frase precisamente que cierra el libro, que también me ha dejado hoy una pequeña puñalada. Y Jesús dice que el duende es una puñalada que se le da a todas las mentiras para quedarse a solas con la verdad. Así que casi eso es un poco lo que hemos tenido hoy esta tarde. Muchísimas gracias, Jesús, por haber tenido la deferencia y el cariño de traernos tu libro hasta Salamanca, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.